La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. Paulo Freire. Reciban un cordial saludo. Antes de iniciar con este encuentro, les comparto algunas indicaciones. Este webinario fue pregrabado con el objetivo de tener mayor alcance para toda la población docente y administrativa de las 27 direcciones regionales del país. Para atender sus consultas tendremos 2 representantes de la Dirección de Desarrollo Curricular en el espacio del chat y de igual manera agradecemos que al final de este evento registren su asistencia en el enlace que se colocó en la descripción del video. Para mí, su servidora, Ofelia Montoya García, asesora nacional del Departamento de Educación de la Primera Infancia, es un gusto poder acompañarlos hoy desde la conducción de este evento. Nos acompañan también los intérpretes del ESCO, Adrián Ríos y Adriana Zúñiga. El Ministerio de Educación Pública, el Viceministerio Académico, la Dirección de Desarrollo Curricular y el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez le dan la más cordial bienvenida a este encuentro denominado Plan de Nivelación Académica para efectos de la pandemia COVID-19, en donde desarrollaremos 2 de las 4 áreas, estas son la articulación curricular y evaluación. Para ustedes hemos preparado con mucho cariño y profesionalismo la información que daremos a conocer el día de hoy. Vamos a comenzar a compartir nuestra presentación. Esta jornada está organizada de la siguiente manera. Iniciaremos con una contextualización, seguidamente se dará a conocer la investigación internacional denominada ¿Qué está dando resultado en el mundo? Luego continuaremos con los procesos de indagación con estudiantes docentes y asesorías regionales sobre variables del tipo pedagógico que sirven de base para la toma de decisiones y para finalizar con las presentaciones de la propuesta de nivelación académica para el segundo periodo del curso lectivo 2021, ampliando en 2 líneas de acción, articulación curricular y evaluación de los aprendizajes. Seguidamente escucharemos las palabras de bienvenida de la doctora María Alexandra Ulate Espinosa, directora de la Dirección de Desarrollo Curricular. Adelante, doña María Alexandra, bienvenida. Muchas gracias, Ofelia, y muchas gracias a todos los compañeros docentes y los administrativos que nos acompañan en esta tarde. Les pido disculpas un poco por mi tono de voz, pero feliz de reencontrarnos en este espacio para poder compartir con ustedes esas acciones específicas del plan de nivelación académica en el área curricular y de evaluación. Para la Dirección de Desarrollo Curricular, por supuesto, con el abrazo que les envía doña Melania Brenes, viceministra académica, y doña Giselle Cruz Maduro, ministra de Educación, iniciamos este webinar que pretende llegar a ustedes con palabras claves, con acciones claras, con esa cercanía a la persona docente para saber qué tenemos que hacer en este segundo periodo del ciclo lectivo 2021. Me acompaña como equipo de trabajo, un equipo que ha puesto mucho empeño y muchos deseos de que las cosas salgan muy bien, a quienes les pido abrir sus cámaras para presentarse y para que ustedes sepan esos nombres y esos rostros de las personas que representan un enorme equipo de asesores nacionales y jefaturas que han trabajado muy fuerte para hacer llegar a ustedes estos lineamientos de índole curricular y de evaluación. Bienvenidos, compañeros, abramos nuestras cámaras para presentarnos. Voy a comenzar yo nuevamente, Ofelia Montoya, del Departamento de Educación de la Primera Infancia. Buenas, mucho gusto. Reciban un cordial saludo. Rocío Torres, Arias, de la Asesoría Nacional de Evaluación. Un saludo cordial y fraterno para cada uno de ustedes. Mi nombre es Richard Navarro Garro, jefe del Departamento de Primer y Segundo Ciclos. Estoy para servirles.
Hola, ¿qué tal? Un gusto conocerles y saludarles también. Mi nombre es Alfredo Ortega Cordero, soy asesor nacional de inglés del Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada. Un saludo cordial a todas las personas docentes y administrativas de las diferentes direcciones regionales del país. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda Víquez del Departamento de Educación de Personas Jóvenes y Adultas. Un placer estar con ustedes y esperando que sea de gran utilidad este espacio. Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Mi nombre es Carolina López Castillo del Departamento de Educación de la Primera Infancia y espero que esta sea una jornada valiosa para todos y todas. Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi nombre es María Luisa Rosales Rodríguez, soy asesora nacional del Departamento de Primero y Segundo Ciclo. Bienvenidos y bienvenidas sean todos. Saludos cordiales, un gusto compartir con ustedes este espacio. Rebeca Montoya, del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. William Prado, del Departamento de Educación de Tercer Ciclo y Educación Diversificada. Bienvenidos y espero que el trabajo de hoy sea de mucho provecho. Muy buenas tardes, mi nombre es Dana Espinosa, subdirectora de la Dirección de Desarrollo Curricular, y es un gusto estar acompañándolos el día de hoy. Bueno, creo que estamos todo el equipo que vamos a compartir con ustedes hoy y entonces damos por iniciado nuestro webinario de áreas de nivelación, del plan de nivelación académica, curricular y de evaluación. Adelante, doña Ofelia. Sí, gracias, doña María Alexandra. Gracias por sus palabras de bienvenida. Para continuar desarrollando lo que hoy nos convoca, nuevamente, doña María Alexandra, le voy a dar la palabra para iniciar con la presentación sobre el plan de nivelación académica. Muy bien, bueno, entonces iniciamos recordando el tema específico que nos reúne hoy, el plan de nivelación académica, áreas de articulación curricular y evaluación por los efectos de pandemia COVID-19. Adelante, doña Danae. Vamos a recordar todos que el plan de nivelación académica es un espacio que se viene gestando desde el inicio del curso lectivo. Para eso nosotros gestamos algunos documentos que pusimos a disposición de ustedes, orientaciones para la educación combinada, parte 1 y 2, y los lineamientos de evaluación. Sin embargo, a partir del segundo periodo vamos a enriquecer este plan de nivelación académica y vamos a recordar que son una serie de acciones de índole curricular, evaluativa, pedagógica y tecnológica que se articulan desde las instancias nacionales, regionales y para el centro educativo, que buscan una construcción, una articulación de acciones para poder apoyar la educación desde el preescolar hasta la educación diversificada. Este plan de nivelación académica responde a una serie de variables que hemos definido y que nos debe preocupar y ocupar, como son la cantidad de indicadores de aprendizaje logrados de acuerdo a los programas de estudio, cuánto hemos logrado avanzar en ese programa de estudio, la calidad del abordaje pedagógico para afianzar ese aprendizaje, el tiempo efectivo para el aprendizaje y los requerimientos de apoyo al proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Estas 4 variables son de mucha importancia porque en un momento como el que vivimos, un momento trascendental de un ciclo lectivo muy diferente, tenemos que tener claridad cómo logramos mejorar el logro de esos indicadores de aprendizaje, el tiempo para lograrlo y cómo ese aprendizaje realmente se comporta y se desarrolla y se construye como un aprendizaje significativo. Vamos a seguir adelante y ver que este plan de nivelación académica tiene 4 áreas específicas de abordaje. Y muy importante, esas 4 áreas, hoy vamos a desarrollar precisamente 2 de esas áreas, la articulación curricular y la evaluación de los aprendizajes. Las otras 2 áreas de igual importancia, solamente vamos a nombrar al final algunas acciones estratégicas para lograr concentrarnos en esta presentación en el área curricular y el área de evaluación. Tendremos otras actividades para desarrollar ampliamente el área 3 y 4 de tanta importancia para el éxito educativo de nuestros estudiantes. Adelante.
Muchas gracias, doña María Alexandra. A continuación, la subdirectora de la Dirección de Desarrollo Curricular, la señora Danae Espinosa Villalobos, tendrá su participación presentando los procesos de indagación con estudiantes docentes y asesores regionales sobre variables de tipo pedagógico que sirven de base para la toma de decisiones. Adelante, doña Danae. Bueno, primero que todo es importante mencionar que el proceso de consulta involucró la participación de más de 78,000 estudiantes. Estos procesos de consulta se realizaron a través de la UPRE, también a través de reportes individuales del Servicio Nacional de Orientación, a través de diálogos estudiantiles de la Dirección de Vida Estudiantil y en la línea de primeros auxilios psicológicos. Aquí estoy, desde julio del 2020 a mayo del 2021. Por parte de la UPRE pudimos obtener los siguientes datos. La percepción de las personas estudiantes sobre las áreas de la vida que se vieron más afectadas por la pandemia en el 2020 fueron el área educativa, el área emocional y el área económica. También se evidencia que los aspectos que más les gustaron a las personas estudiantes del proceso educativo a distancia fueron los siguientes: trabajar a mi propio ritmo, manejar mi propio horario, vestirme con ropa cómoda y manejar la tecnología. Por último, mencionan que los aspectos que menos les gustaron a las personas estudiantes del proceso educativo a distancia fueron demasiados trabajos y tareas, no poder ver a mis amigos, dejar un poco tiempo para hacer las tareas, no comprendía bien las instrucciones de las guías de trabajo autónomo y no tuve mucha comunicación con las personas docentes. Asimismo, por parte del Servicio Nacional de Orientación se recibieron en el 2020 56,464 reportes y consultas e intervenciones. También todas ellas vinculadas con las guías de trabajo autónomo, conectividad, permanencia y otros vinculados a la educación en el marco de la pandemia. Y también acerca de la situación académica y rendimiento académico. Por parte de diálogos estudiantiles se recibieron inquietudes relacionadas con la preparación académica, como por ejemplo, en 5 actividades de diálogo estudiantil se trabajó el tema sobre la aplicación de las pruebas nacionales FARO, se realizaron consultas en torno a las pruebas, al aprendizaje y también a las guías de trabajo autónomo y surgieron dudas relacionadas con las pruebas, la relación de FARO, por ejemplo, con la admisión a las universidades. Por su parte, la línea de primeros auxilios psicológicos, aquí estoy, recibió 1,499 llamadas y 1,018 de seguimiento al 21 de mayo del 2021. La mayoría presentaba sintomatología depresiva, sintomatología ansiosa y ataques de pánico y por último problemas en sus relaciones interpersonales. Otro de los insumos que recopilamos para la toma de decisiones con respecto a la forma de trabajo de este segundo periodo del curso lectivo fueron los resultados de los grupos focales dirigidos a las personas docentes en este año. Tenemos que se realizaron las siguientes preguntas. ¿En qué parte del programa de estudios quedaron el 24 de mayo por ciclo, nivel y asignatura o figura afín? Y la segunda pregunta, en su opinión, ¿se debería trabajar en el segundo periodo del presente curso lectivo las plantillas de aprendizaje base o el programa de estudios completo? Al respecto, las personas docentes sobre desarrollar el programa completo en el segundo periodo del curso lectivo 2021 fueron aquellas que están nombradas en el nivel del ciclo de la educación preescolar. El 100% de las personas participantes en los grupos focales indicaron que debían trabajar el plan de estudios completo, tanto si trabajaban para los niveles de materno, transición o ya sea grupos heterogéneos. Esto porque a inicios del 2021 se realizó una articulación pedagógica por medio del análisis de los aprendizajes esperados base del 2020 y la selección de los aprendizajes esperados para este curso lectivo 2021.
De esta manera, la articulación facilita la continuidad lógica y natural de estos aprendizajes de un año a otro y minimiza el impacto de la pandemia por COVID en la persona estudiante. Por otro lado, la opinión de las personas docentes sobre retomar las plantillas de aprendizaje base en este segundo periodo se visualiza en el siguiente gráfico. En el Departamento de Educación Intercultural, el 100% de los docentes participantes opina que debemos volver a las plantillas de aprendizaje base. Los participantes fueron de las direcciones regionales de Coto, Zulá, Turrialba y Grande de Tierra. Las personas docentes de primaria, de primer y segundo ciclo, el 75% de los participantes también opina lo mismo. Y por parte de tercer ciclo y educación diversificada, el 81% de los consultados opinan sobre retomar las plantillas de aprendizaje base para este segundo periodo. Ahora bien, ¿cuál fue la opinión de las personas docentes acerca de qué parte del programa de estudios, quedaron al 24 de mayo por ciclo, nivel y asignatura o figura fin? En todos los grupos focales se logró obtener información sobre el avance en el desarrollo de los aprendizajes esperados de cada programa de estudios. Los insumos obtenidos posibilitaron el trabajo en la matriz de ruta de nivelación. Con respecto a la opinión de las personas docentes en las modalidades de personas jóvenes y adultas sobre retomar las plantillas de aprendizaje base, vemos que el 99% de los consultados opinan que sí, y solo el 1% opina que no. Muchas gracias, doña Danay. Vamos a tener en este momento un cambio de intérprete, así que agradecemos su espera. Muchas gracias. Seguidamente, el asesor nacional de inglés del Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada, el señor Alfredo Ortega Cordero, nos presentará la investigación internacional denominada ¿Qué está dando resultado en el mundo? Adelante, don Alfredo. Muchísimas gracias, compañera Ofelia. Y observando la información presentada por la compañera Danay sobre la realidad que hemos atravesado en el país y los resultados obtenidos y los hallazgos propiamente para el contexto nacional, también es importante contarles un poco acerca de lo que está ocurriendo en el mundo. Y para darles un poco más de contexto, quisiera compartir con ustedes que hemos tenido la oportunidad de participar en diferentes webinarios en países como Chile, Uruguay, Colombia, España, inclusive en nuestros países hermanos centroamericanos, en donde se han discutido aspectos de relevancia y que realmente nos invitan a analizar cuáles son esos contextos y cuáles son esas mejores decisiones que debemos tomar para la continuidad del proceso educativo de las personas estudiantes en tiempos de pandemia. Quisiera compartir con ustedes algunos de los hallazgos más relevantes y discutidos en estas mesas de trabajo de los países en mención. Quiero que observen conmigo acá, estos son los principales hallazgos de las discusiones emanadas en los distintos países y en cuenta nuestro país. Recordamos que tenemos un modelo de educación combinada acá en el país, ¿verdad? Pero también en otros países hemos dominado otros ambientes de aprendizaje. Ellos hablan, se han hablado de educación híbrida, se ha hablado de educación virtual, se ha hablado de educación en línea. Bueno, realmente en nuestro país tenemos un modelo de educación combinada que ustedes bien recuerdan, ¿verdad? Tenemos distanciamiento y presencialidad. Otra variable también muy importante de estos hallazgos es que los estudiantes o las personas estudiantes deben tener acceso a materiales instructivos elaborados por docentes, y estos materiales también deben tener alta calidad y deben ser apoyados y desarrollados con la ayuda del docente. Otros hallazgos importantes de la investigación que hemos podido leer y analizar es que es importante nivelar los aprendizajes y no remediar los aprendizajes. ¿Y qué significa esto? Nivelar los aprendizajes significa incorporar aprendizajes esenciales o indispensables en el proceso de mediación de enseñanza del año escolar en que se encuentran los estudiantes, no devolvernos o lo que conocemos nosotros tradicionalmente como docentes como la tradicional recuperación, es decir, gastar tiempo de enseñanza devolviéndonos aprendizajes del año anterior, sino acá vamos a retomar estos aprendizajes esenciales y que sirven como base para construir nuevo aprendizaje y desarrollar nuevas habilidades.
De aquí también hemos encontrado la necesidad, con base en la investigación, de priorizar aprendizajes, es decir, no tomar todo el currículo, sino priorizar cuáles son estos aprendizajes indispensables o esenciales que necesitan las personas estudiantes. Algo muy importante también que se ha discutido es el proceso de la evaluación y concebir la evaluación como un proceso y no como actos aislados de enseñanza. Acá se han tomado decisiones importantes con respecto a indicaciones que ustedes han recibido en diferentes documentos, en diferentes orientaciones que permiten plantear nuevos procesos de evaluación en tiempos de pandemia. Por otro lado, decirles que la investigación también nos invita a tomar a las familias como entes aliados del proceso educativo y también cercanía de estas familias a los centros educativos y a los procesos de aprendizaje para generar identidad, en este caso sentido de pertenencia no solamente a los centros educativos, sino a los procesos de aprendizaje de las personas estudiantes. Y finalmente, a través de una serie de acciones conjuntas que coadyuven el proceso de enseñanza o de desarrollo o de construcción de aprendizaje de los estudiantes, accionares que permitan fortalecer la salud mental y el acompañamiento de los estudiantes durante estos tiempos de pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alfredo, por su participación. Continuamos nuevamente con doña María Alexandra presentando la propuesta de nivelación académica del curso lectivo 2021. Adelante. Bueno, como lo veníamos conversando anteriormente, las líneas de acción del plan de nivelación académica tienen dos importantes áreas que vamos a desarrollar hoy. Vamos a iniciar con la articulación curricular. Aquí voy a aprovechar para apoyarme con doña Danae, para ir desarrollando juntas las filminas que vamos a presentar a continuación. Adelante, doña Danae. En el primer periodo, vamos a recordar que el primer periodo del 2021 fue un periodo que hemos transitado sobre la educación combinada y que nos ha permitido desarrollar ambiente presencial y ambiente a distancia. Este periodo va desde el 11 de febrero al 13 de agosto, o sea que todavía estamos en el primer periodo del ciclo 21 estamos aún en el primer periodo del ciclo lectivo 2021. ¿Qué les hemos dado a los docentes? ¿Con qué hemos acercado para realizar en conjunto esta educación combinada? Pues les hemos dado a ustedes las plantillas de planeamiento actualizadas en la caja de herramientas. Esos planeamientos que cuando llegamos a la caja de herramientas podemos obtener a dar un clic sobre el bolso de la educadora y nos salen las plantillas de todos los ciclos y niveles. Las orientaciones de mediación pedagógica para la educación combinada, primera parte y segunda parte. Los lineamientos de evaluación para los aprendizajes 2021. Hemos elaborado una serie de webinarios para estar cerca de ustedes en relación a los temas de la educación combinada, además de poner a disposición programas de Aprendo en Casa preescolar en Canal 13, por ejemplo, y en el canal de YouTube también del Instituto de Desarrollo Profesional. Y hemos hecho una serie de lineamientos en relación a la programación educativa individual dentro del planeamiento que se realiza por parte del docente y, por supuesto, el lanzamiento hace unos días de la herramienta CIRIMEP que nos permitirá cerrar la evaluación del primer periodo del ciclo lectivo 2021. Tienen ustedes en el cuadro de la derecha un cuadro con los links de estos documentos que es importante continuar buscando, subrayando, leyendo y obteniendo de ahí información importantísima, porque a pesar de que estos lineamientos salieron para el primer periodo, continúan, y así lo vamos a ver más adelante, muy vigentes en el proceso del segundo periodo. Adelante, doña Danae, la siguiente. Recordemos que la educación combinada en el primer periodo tenía ese ambiente presencial y a distancia y tiene cuatro momentos importantísimos que hemos denominado colaborar, clarificar, conectar, construir o aplicar. Estos momentos de la educación combinada nos permiten trabajar con nuestros niños, jóvenes y adultos, optimizando los momentos que están frente a nosotros, cara a cara, en los procesos de aula,
y llevando hacia el hogar en el proceso educativo a distancia aquellas actividades que les puede propiciar un aprendizaje más autónomo y poder desarrollar actividades, por ejemplo, de construcción o de aprendizaje colaborativo que les permita afianzar el proceso que ya han realizado en el aula. El proceso de educación combinada, además, adelante, hemos contado con toda esa información en la caja de herramientas, un recurso muy útil para todos los docentes, una plataforma que nos ha servido para poner ahí para ustedes no solamente los planeamientos y documentos oficiales, sino los programas de televisión, de radio, las guías de trabajo autónomo, todo el material que se ha elaborado a nivel de dirección curricular y de dirección de recursos tecnológicos, vida estudiantil, y tenemos visitas de más de 2.735.000 usuarios. Solo en el mes de febrero habíamos tenido 248.000. Solicitándole a la directora de Recursos Tecnológicos en el último mes tenemos 220.000 usuarios visitantes. Adelante. Todo esto de apoyo del primer periodo del ciclo lectivo 2021. Pero ¿cómo concretamos esa educación combinada en el planeamiento? Recuerden que en caja de herramientas les dimos las plantillas de planeamiento, ustedes las bajaban y tenían que desarrollar la mediación pedagógica en su cuarta columna. Al realizar esa mediación pedagógica, que es una estrategia intencionada e experimentada de cada uno de ustedes de acuerdo a sus contextos, ustedes iban tomando en cuenta las características del programa, iban tomando en cuenta los momentos de la mediación pedagógica combinada y iban desarrollando esas estrategias de mediación para poder lograr optimizar el tiempo y los momentos tanto presencial como a distancia. Muy bien, adelante. Todo esto lo hemos hecho en el primer periodo del ciclo 21-2020, primer periodo del curso lectivo 2021. Pero ¿qué les vamos a dar para el segundo periodo del curso lectivo 2021? Voy a permitir que doña Danae desarrolle esta filmina y le apoye en las siguientes don Alfredo Ortega. Adelante. Gracias, doña María. Para este segundo periodo 2021, que empieza el 16 de agosto hasta el 19 de enero del 2022, tendremos a disposición de las personas docentes las plantillas de aprendizaje base 2020-2021, la matriz ruta de nivelación académica, webinarios para la socialización, como por ejemplo el presente, el sistema digital para el registro y la evaluación de los aprendizajes, CIRIMEP, un curso de autoformación, mediación pedagógica transformadora en el contexto de pandemia, y el curso también de evaluación de los aprendizajes y el diseño universal para los aprendizajes. Contaremos también con los lineamientos para la prueba escrita con aprendizajes esperados, realizada por cada persona docente para algunos de los niveles de los diferentes ciclos, y las pruebas FARO 2021. Continúa vigente, y eso es importante, los documentos, primera parte, orientaciones de mediación pedagógica para la educación combinada, segunda parte de las orientaciones de mediación pedagógica para la educación combinada en la educación preescolar, para escuelas unidocentes, aula de edad, educación especial, educación religiosa, educación indígena, colegios deportivos, artísticos y lenguas extranjeras. Los lineamientos técnicos para el proceso de evaluación del curso lectivo 2021 y se pondrán próximamente a disposición los lineamientos para la construcción de la prueba escrita con aprendizajes esperados realizada por cada persona docente en el segundo periodo del curso lectivo 2021 y las guías técnicas 1 y 2 para las pruebas FARO. Adelante, Alfredo. Muchas gracias, Danae. Esta pregunta es importante sobre las plantillas de aprendizaje base. ¿Son las mismas del año pasado? ¿Qué características tienen estas plantillas de aprendizaje? Un proceso importante de revisión de las plantillas de aprendizaje base fue llevado a cabo por los asesores nacionales de las diferentes asignaturas y con la consulta también a los homólogos de las diferentes direcciones regionales del país para hacer ajustes importantes de las utilizadas el año anterior. Tienen la misma estructura y responden a los mismos criterios de calidad
Recordar que el año anterior, cuando se llevó el proceso de construcción y de consulta a nivel país, se consideraron en los formularios de consulta aspectos como la pertinencia, la relevancia y la homogeneidad. A continuación, podrán observar un video ilustrativo que explica un poco más acerca de este proceso. ¿Dónde encontrar las plantillas de aprendizaje base? Hay dos formas. 1. Copie el enlace de la Dirección de Desarrollo Curricular en un buscador y de clic encontrará todas las plantillas disponibles por modalidad y población. 2. Ingrese a la caja de herramientas del MEP, de clic en Aprendo en casa, de seguido elija el logo de la estrategia Regresar y encontrará todas las plantillas disponibles. Continuando con la presentación, esto es otra pregunta importante que debemos considerar. ¿Debe la persona docente llenar alguna columna de las plantillas de aprendizaje base que ahora será su planeamiento? Algo importante a considerar acá y algunos cambios importantes con respecto a estas nuevas plantillas de aprendizaje base en términos de estructura o de formato es que sí, la columna que debemos cambiar y debemos ajustar es la número 4. Acá debemos cambiar el nombre y titularla como Estrategias de Mediación Pedagógica. Vamos a mantener, por supuesto, los elementos propios de la plantilla de aprendizaje 2020. El año anterior teníamos una parte que llamábamos Estrategias Didácticas Sugeridas. Acá debemos borrar este nombre y su contenido y escribir en lugar de este nombre Estrategias de Mediación Pedagógica. Y acá, esto es lo que debemos hacer como ajuste muy importante en esta nueva plantilla. ¿Y qué elementos debemos incluir en estas estrategias de mediación pedagógica? Cuando realice su planeamiento didáctico, como les decía anteriormente, debe cambiar el nombre de la cuarta columna de la PAP y pasar de llamar esa columna Estrategia Didáctica Sugerida a llamarle Estrategia de Mediación Pedagógica. Una vez más, recordarles que esta es la única parte que ustedes van a tener que manipular. Acá, en esta columna, vamos a redactar las estrategias de mediación pedagógica tomando en cuenta lo siguiente, y esto es muy importante. En primer lugar, recordar el enfoque de la asignatura. En segundo lugar, tomar en cuenta los aprendizajes previos indispensables que son necesarios para lograr el éxito en el desarrollo del aprendizaje base. Esto es lo que nosotros llamaríamos parte de esta nivelación académica y que se logra muy bien en el momento de conectar o clarificar. ¿Y dónde vamos a encontrar estos aprendizajes indispensables? En un documento que posteriormente les presentaremos, que es llamado una matriz de ruta de nivelación. Algo muy importante que considerar de igual manera son los momentos de la educación combinada. No podemos perder de vista que vamos a mantener el mismo modelo de educación combinada y que acá debemos plasmar en estas estrategias los momentos de colaborar, conectar, construir y clarificar que deben estar en la mediación pedagógica planificada y que luego de acá vamos a trasladar a la GTA. Finalmente recordar, y esto es muy importante, que las PEI o las planificaciones educativas individuales se realizan en las estrategias de mediación como se dispuso, pero ahora en el planeamiento PAP 2020-2021. Tomando en cuenta solamente el documento de PAP, acá hacemos los ajustes respectivos para la PEI. ¿Cómo trabajaremos este segundo periodo? Antes, consultaba la caja de herramientas. Descargaba las plantillas de planeamiento. Recordemos que estas plantillas de planeamiento tienen 4 columnas: desarrollo de la habilidad, componentes del programa de estudio, indicadores del aprendizaje esperado y las actividades de mediación, que en esta columna redactaba las estrategias de mediación. Ahora, consulta las plantillas de aprendizaje base 2020-2021, que tienen también
4 columnas. La cuarta columna de actividades sugeridas la cambiaré por estrategias de mediación pedagógica, las que debo redactar. ¿Cuál es la diferencia? Las plantillas de planeamiento contemplan los programas de estudio o de sectores completos. Las PAP solamente los aprendizajes base. Al redactar las estrategias de mediación contemplaré los programas de estudio y su enfoque, los momentos de la educación combinada, que son conexión, colaboración, clarificación y aplicación o construcción. En el momento de conexión y clarificación, activaremos los aprendizajes indispensables, necesarios para la construcción del aprendizaje base. Por ejemplo, para que mis estudiantes logren el algoritmo de la división, aprendizaje base, la persona estudiante requiere, como aprendizajes indispensables, saber sumar, restar y multiplicar. La matriz ruta de nivelación nos permite identificar los aprendizajes indispensables para lograr el aprendizaje base. La clave está en traer el aprendizaje indispensable a los momentos de conexión y clarificación y así lograr el andamiaje necesario para la construcción del nuevo aprendizaje base. Y con ello, la nivelación académica. Continuaremos con los elementos de las plantillas de aprendizaje base 2021 y un documento muy importante que va a permitir pues, acompañar esas plantillas de aprendizaje base que le hemos denominado la matriz para la ruta de nivelación académica. ¿Cómo luce esta matriz que nos permitirá establecer esta ruta de nivelación académica? Más adelante los compañeros asesores nacionales y mi persona estaremos dando ejemplos específicos de algunas asignaturas para ilustrar un poco más. ¿Cuáles son los elementos que estarán presentes en este documento que ustedes también tendrán a mano para trabajarse con las plantillas de aprendizaje base? Por acá tendremos las asignaturas o figuras afines, el año, el nivel o el módulo correspondiente, la habilidad o la competencia respectiva en el caso de los programas de lenguas extranjeras, el aprendizaje base que es tomado del componente del programa de estudio, los indicadores del aprendizaje esperado relacionado con estos aprendizajes base, y acá este elemento que es muy importante que se hizo con un criterio técnico de los asesores nacionales de las diferentes asignaturas y también validado con los homólogos o con los docentes líderes de las regiones respectivas, que es lo que hemos llamado aprendizajes previos e indispensables, que son aquellos que nos permitirán y que son esenciales e indispensables para poder construir ese aprendizaje base. Otros elementos de importancia que rescatar de esta matriz y que es muy importante es que se hace una sugerencia de distribución mensual, bimensual, trimestral, según corresponda el programa de estudio de cada uno de estos aprendizajes base y por supuesto algo muy importante que es una columna para recursos sugeridos para la mediación docente. Muy importante para considerar en este segundo periodo es la coherencia de 3 documentos sumamente importantes que ustedes deben considerar. Uno, las plantillas de aprendizaje base, las que hemos venido hablando, que han sido ajustadas y revisadas, como les hemos indicado. Este documento de ruta de matriz de nivelación para el segundo periodo que observamos anteriormente. Y esto todo será trasladado, por supuesto, y coincide de igual manera con el sistema digital de evaluación de los aprendizajes que será puesto a servicio de ustedes y que será denominado CIRIMEP. Estos 3 elementos están alineados de manera que se puedan trabajar para ayudarles a ustedes durante todos los procesos de mediación pedagógica durante el segundo periodo. Muchas gracias, don Alfredo, también a doña María y doña Danae por la información tan clara que nos han permitido conocer. En este momento nuevamente tendremos un cambio de intérprete, por lo cual rogamos nos brinden unos segundos de espera. Seguidamente, la asesora Carolina López del Departamento de Educación de la Primera Infancia presentará la información del nivel de educación preescolar.
Asimismo, mi persona también intervendré para dar a conocer lo referente a lengua extranjera en el nivel de educación preescolar. Le doy la cordial bienvenida a Carolina. Adelante. Muchas gracias, Ofelia. Bueno, para el nivel de la educación preescolar, es importante aclarar que se mantiene la misma distribución de aprendizajes esperados que se ha utilizado desde el inicio de año, con los ajustes correspondientes a las fechas de la reorganización del curso lectivo 2021. En el caso del grupo heterogéneo, la información que se utiliza es la correspondiente al año A, ya que va a coincidir con la información contenida en la evaluación y en el informe descriptivo de logros. Esta tabla que observan corresponde a la ruta de nivelación académica para el presente curso lectivo. En ella van a encontrar los aprendizajes base utilizados desde que el proceso de diagnóstico inició en el mes de febrero de este año hasta su conclusión en el mes de enero del próximo año. La ruta de nivelación posee una columna, como ya se nos ha explicado, denominada aprendizajes previos indispensables. Pero cabe también aclarar que en el caso del grupo interactivo 2 del ciclo materno-infantil, al ser este el primer nivel del sistema educativo, no va a presentar ningún aprendizaje previo como indispensable, porque no hay otro grupo anterior a este. En lo que respecta al ciclo de transición, sí van a encontrar que algunos de los aprendizajes esperados contienen aprendizajes previos indispensables, los cuales se señalan en la cuarta columna como se ha explicado. Estos aprendizajes previos constituyen una base importante para afianzar la continuidad de los aprendizajes base esperados con el propósito de ofrecer una nivelación lógica y natural entre ellos. En la última columna van a encontrar sugerencias de recursos que sirven de apoyo para la mediación pedagógica de la persona docente, a los que pueden acceder mediante los enlaces que ahí se consignan. La tabla es de carácter informativa y orientativa. No requiere de parte de la persona docente ningún ejercicio de llenado en ninguna de sus columnas. En cuanto a las plantillas de aprendizaje base, estas tienen la misma estructura del año anterior. Y es importante resaltar que las estrategias de mediación requieren ser contextualizadas por las personas docentes, quienes deben incorporar los 4 momentos para la mediación pedagógica para esta educación combinada. Estas estrategias representan el insumo para la elaboración de la GTA. Muchas gracias por su atención. Muy bien, entonces continuando con el nivel de educación preescolar en cuanto a las lenguas extranjeras, así como les indicó la compañera Carolina, es una ruta que permite la organización de los aprendizajes esperados que se siguen desarrollando de acuerdo al orden establecido. Y esta matriz nos permite visualizar los tiempos en que se desarrollarán los aprendizajes esperados. También se incluyó en la matriz algunos recursos que apoyan la mediación pedagógica combinada. En este caso se incluyó para inglés la plataforma ABC Mouse, que es un gran recurso que logró la Alianza para el Bilingüismo y el Ministerio de Educación Pública para todos los estudiantes del país, y los invitamos a acceder a él, ya que tiene un permiso para todos los estudiantes. Y también incorporamos en esta matriz las cápsulas lingüísticas de Aprendo en Casa Primera Infancia. Para las secciones de francés, también hemos incluido los aprendizajes y las cápsulas lingüísticas del programa Aprendo en Casa Primera Infancia. Esta matriz cubre los diferentes escenarios de la lengua extranjera. Sin embargo, debo hacer énfasis que para los docentes de inglés inmersivo con grupo específico, al igual que los grupos de francés del ciclo de transición, deben tomar como base la matriz presentada por la compañera Carolina y hacer las modificaciones pertinentes al idioma meta. En cuanto a los escenarios de experiencias de la jornada y los profesores de lengua extranjera de primero y segundo ciclos, los que llamamos los PIEs, con ampliación de inglés inmersivo en un solo grupo, se toma como base esta plantilla base que ustedes pueden observar.
En cuanto al diseño de las PAP, se tomó en cuenta las características de los niños y las niñas, la metodología activa, el DUA en acceso, permanencia, participación y aprendizaje. Además que también tomamos en cuenta que el aprendizaje se desarrolla de lo simple a lo complejo y las actividades propuestas responden a los primeros aprendizajes esperados. En las PAP ustedes las podrán encontrar de color negrito para que puedan así llevar el orden de los aprendizajes. Estos aprendizajes que ponemos en las PAP, que ustedes podrán después visualizar, son ejemplos donde las docentes de experiencias de la jornada y los PIE deben de continuar desarrollando los demás aprendizajes, siempre enfatizando en las competencias lingüísticas. Para el idioma francés, se seguirá desarrollando lo que está propuesto en las secciones bilingües. Muy bien, muchas gracias. A continuación, la asesora nacional María Luisa Rosales Rodríguez y don Richard Navarro, jefatura del Departamento de Primero y Segundo Ciclos de la Educación General Básica, les presentará la siguiente información. Adelante, doña María Luisa. Buenas tardes para todos y todas nuevamente. Aquí tenemos en pantalla una plantilla extraída, un extracto de la matriz ruta de aprendizaje de la matriz Excel. Así vamos a encontrar todos los temas distribuidos en esa matriz Excel por nivel. En este caso tenemos un ejemplito de cómo articular un aprendizaje base con un aprendizaje previo indispensable. Si vemos, tenemos en la segunda columna y en la cuarta columna tenemos unos párrafos en rojo. Eso es para indicar, según se aclara al pie de la plantilla, que la articulación la vamos a hacer a partir de los aprendizajes, de los contenidos conceptuales. Recordemos que en el caso de estudios sociales y otras asignaturas de primer y segundo ciclo, nuestros programas están organizados por contenidos curriculares. Otros, desde el enfoque de Educar para una Nueva Ciudadanía, están organizados con criterios de evaluación y sus respectivos ejes temáticos. En este caso, los ponemos en rojo los contenidos conceptuales para que el docente tenga claridad que es en ese estrato del contenido curricular donde él va a hacer la articulación. Si vemos el aprendizaje esperado para cuarto año, dice somos parte de una región y se refiere a las regiones socioeconómicas de Costa Rica. Esperamos que el estudiante ahí logre comprender el concepto de región, ubicar las 6 regiones en el mapa de Costa Rica y clarificar y aprender algunas características generales de la región donde se ubica el centro educativo, que generalmente es donde habita el estudiante, ¿verdad? Porque sabemos que hay estudiantes que se desplazan, pero generalmente es donde habita el estudiante. El contenido previo indispensable, entonces sería en este caso, pues todo lo relacionado con el mapa de Costa Rica. No podríamos poner a los estudiantes a ubicar regiones en el mapa y a trabajar ubicación de su región socioeconómica si no comprende, si no ha evocado, si no recuerda los contenidos relacionados con el mapa, el conocimiento general de los elementos básicos del mapa, como lo son los elementos, las nociones básicas de orientación que vemos desde segundo año y se refuerzan en tercer año. Entonces, aquí se denotan en rojo también, en la cuarta columna, dice componente del programa de tercer año como un aprendizaje previo, todo lo relacionado con el mapa. Vean que el último puntito dice la provincia donde vivo, ubicación en el mapa y sus características. Recuerden que el tema de región absorbe, por decirlo de una manera, el tema de provincias. Un estudiante no podría comprender la ubicación geográfica y la problemática general de la región socioeconómica en la que habita si primero no se ubica a sí mismo en una provincia. Las provincias son el punto de referencia
para el aprendizaje de las regiones. Es así como en la matriz Excel va a tener esa distribución, va a tener la habilidad, va a tener el aprendizaje esperado para ese nivel, luego el indicador de los aprendizajes esperados específicamente. En la cuarta columna va a tener los aprendizajes indispensables. Algunos contenidos va a aparecer que no tiene o va a aparecer en blanco el espacio del aprendizaje previo indispensable. Sabemos que siempre los estudiantes van a tener aprendizajes previos, por lo tanto corresponde aquí elaborar el proceso de evaluación diagnóstica que corresponde realizar al inicio de cada tema. Bien nos decía el videíto que vimos anteriormente, poner mucha atención en el momento de la conexión y de la clarificación para obtener todos aquellos insumos que como docentes necesitamos para realizar esa articulación y lograr la nivelación académica que se nos ha propuesto. En la siguiente columna lo que tenemos son algunos recursos sugeridos. Sabemos que el docente pues tiene en su haber muchísimos recursos y que si fuera necesario estamos a la disposición para brindarles los recursos que requiera, y además tenemos una distribución mensual recomendada. Decimos recomendada porque sabemos que a la luz del contexto de cada centro educativo, pues esa programación podría cumplirse o no. Entonces es una recomendación para organizar lo que resta del curso lectivo. Que estén muy bien y estamos siempre a la orden para ayudarles. Adelante, Richard. Bueno, yo quisiera pues agregar a toda esta explicación que detalla la compañera María Luisa que de parte del Departamento de Primer y Segundo Ciclos hemos hecho un trabajo bastante concienzudo y fortalecido técnicamente, de manera que ustedes cuenten con la disposición de todas las plantillas de aprendizaje base, las rutas de nivelación académica que conforman la malla curricular del Plan de Estudios Básico de Primer y Segundo Ciclos. Entonces aquí solamente esgrimimos dos ejemplos puntuales, uno en el caso de estudios sociales y otro de español en el primer año, que me voy a permitir explicarles, pero es la misma dinámica para el resto de las asignaturas del Plan de Estudios Básico de Primaria, y que además todo esto responde y se amalgama de manera paralela en tres elementos importantes que se explicaron anteriormente, que son las plantillas de aprendizaje base, esta ruta de nivelación académica que se desprende y se vincula directamente también con lo consignado en la herramienta Cirimet. Entonces vamos a encontrar una relación paralela entre estos tres elementos que están a disposición de ustedes y que facilitan y posibilitan el trabajo de planificación que les corresponde ejecutar en su mediación pedagógica. Aquí observamos en este ejemplo de primer año la misma dinámica. Hay una habilidad que es el pensamiento crítico, tenemos un aprendizaje base que es un componente que surge del programa de estudio, en el caso de español el contenido curricular procedimental 4.1, que se relaciona con el reconocimiento gradual de la correspondencia entre el fonema y la letra. Aclaro acá que es cuando el estudiante desarrolla su conciencia fonológica y puede hacer visible en forma gráfica un sonido que escucha. Es esa posibilidad y ese reconocimiento de que lo que escucho se hace y se plasma de manera gráfica en lo escrito. Y ahí empezamos el proceso de lectoescritura. Para ello tenemos distintos indicadores de aprendizaje esperado. En el caso puntual de este ejemplo, la intención es que el estudiante compare diferentes sonidos del contexto y pueda hacer su representación gráfica. ¿Cómo podemos lograr conseguir este aprendizaje base? Para ello es necesario, en esta ruta de nivelación, recurrir a un aprendizaje previo indispensable. Y en este sentido, el aprendizaje previo indispensable tiene relación directa con la identificación de los fonemas que componen las palabras, o sea, desarrollar esa conciencia fonológica, ese reconocimiento separado y combinado de fonemas y sílabas, y su relación e interpretación de esos sonidos por medio de sus disfraces, que en este caso llamamos disfraces a la grafía de cada uno de estos sonidos. Entonces es esencial para poder desarrollar esta relación entre fonema y grafía que el estudiante pueda tener conocimientos previos de discriminación auditiva, de reconocimiento de sonidos, de representación de esos sonidos y juego con sonidos, sonidos iniciales, intermedios, finales y demás. Encontramos en esta misma ruta de nivelación pues un mes
sugerido para el desarrollo de estas actividades, porque el planeamiento se desarrolla de manera mensual, en el caso específico de español, y una lista de recursos que están a disposición de ustedes para facilitar su trabajo de mediación pedagógica con una serie de vínculos y enlaces que le ofrecen al docente, videos explicativos, juegos, materiales que pueden vincularse con cada uno de los aprendizajes base y los aprendizajes previos indispensables que voy a considerar en mi estrategia de mediación durante los 4 momentos de la educación combinada que formarán parte de mi planeamiento. Entonces, esto es así a muy grosso modo una explicación sucinta de cómo se organiza este trabajo de mediación pedagógica con estos 3 elementos, la ruta de nivelación académica, el PAD, y que se vincula paralelamente con los indicadores de aprendizaje esperado que se ubican en el CIRIMED para que el docente pueda amalgamar todo este trabajo y generar su planificación de una manera más propicia y generar esa ruta de nivelación académica. Muchas gracias. Muchas gracias a doña María Luisa y a don Richard por su participación y por sus aclaraciones también. Gracias. Invito nuevamente al señor asesor nacional, don Alfredo Ortega, para que nos comente lo que concierne a lengua extranjera. Además, continuaremos con el asesor nacional, don William Prado, para que nos brinde la información correspondiente al tercer ciclo y educación diversificada. Al igual que el departamento de primer y segundo ciclos, estos son ejemplos, estos son 2 ejemplos expuestos para este webinario. Sin embargo, ustedes podrán encontrar todo lo referente a las demás asignaturas y las rutas de nivelación en la estrategia Regresar. Adelante, don Alfredo. Muchísimas gracias, compañera Ofelia. Este es un ejemplo. Don Alfredo, ¿me permite un momentito? Tenemos que hacer cambio de intérprete en este momento. Disculpe que lo interrumpa. No hay problema. Vamos a esperar unos segunditos de espera. Muy bien, continuamos entonces, don Alfredo. Gracias por sus minutos de espera. Muchas gracias, compañera. Este ejemplo esgrime específicamente la asignatura de inglés de secundaria, pero recordarles que en el caso de las lenguas extranjeras, entiéndase inglés, francés e italiano, con un enfoque por competencias, hemos hecho los ajustes respectivos, por supuesto, en esta matriz de ruta de nivelación. Este ejemplo propiamente de inglés, como les decía, de 8º año, permite visualizar el nivel, la unidad o tema específico, la competencia lingüística o habilidad, en este caso dependiendo del programa de estudios. Acá es muy importante recordar que para el 12º año de los colegios técnicos profesionales y para el 2º año del tercer nivel de los INDEAS y PEC tenemos un programa con un enfoque comunicativo por habilidades. Pues acá tenemos también, encontrarán ustedes en sus documentos los ajustes correspondientes también en las columnas respectivas. Por acá teníamos las estrategias o aprendizajes base priorizados, 2020-2021 revisados, los indicadores de aprendizaje correspondientes y acá esta columna que es muy importante que tiene que ver con los aprendizajes indispensables que nosotros o necesarios que nosotros le hemos denominado escenarios previos, temas y elementos de unidad que son esenciales. Una distribución mensual sugerida para cada uno de estos aprendizajes y una columna de recursos que en este caso estamos sugiriendo a los docentes recurrir a los recursos que tenemos en los sitios correspondientes de cada año escolar, específicamente a la guía docente como un componente de referencia que ustedes deben adaptar, que deben contextualizar a su contexto y muy importante recurrir a los recursos de Aprendo en Casa, que es un recurso muy importante que se ha generado y que se encuentra en el canal de YouTube, específicamente en la sección de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación Pública. Pues siendo más específicos, específicamente acá en 8º año, para la comprensión escrita, vamos a tomar solamente esta columna primera. Tenemos, por ejemplo, distingue el orden cronológico en estructuras especiales de oraciones, distingue el orden cronológico en 3 diferentes indicadores de aprendizaje que me va a permitir lograr este Assessment Strategy específicamente de 8º año. Por ahí pueden observar cuáles son esos pasos que tenemos que transitar para poder lograr este Assessment Strategy que le llamaríamos, como decimos, los indicadores de aprendizaje
¿Y cuál es este escenario previo o este aprendizaje indispensable o esencial que necesitamos retomar de alguna manera y para nivelarlo con este aprendizaje de octavo año? Bueno, vamos a celebrar la cultura costarricense y cómo otras comunidades celebran la cultura tica y cómo los costarricenses celebran la cultura tica. Estos específicamente son los temas relacionados de la unidad 5 de séptimo año. ¿Y cómo vamos a percibir o cómo vamos a concebir estos aprendizajes esenciales? Nuestra recomendación es que los vamos a seleccionar de la unidad sugerida en las plantillas de aprendizaje base y que vamos a seleccionar las metas de aprendizaje, las estrategias de evaluación, los componentes formales de lengua, gramática, estructuras gramaticales, funciones, vocabulario, marcas del discurso y aquellos elementos socioculturales y psicosociales que son considerados como aprendizajes previos, indispensables o esenciales para mediar las competencias lingüísticas respectivas de acuerdo con el año escolar y el nivel correspondiente. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes nuevamente. Les presento un ejemplo de la ruta de nivelación de décimo año del área de matemáticas. Como lo han explicado los compañeros, esto es una propuesta es un ejemplo, perdón, en matemáticas. Sin embargo, de parte del Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada se han desarrollado las plantillas de aprendizaje base para todas las asignaturas. En cuanto a esta habilidad que se quiere trabajar de pensamiento sistémico, se quiere que se trabaje este aprendizaje base de analizar una función a partir de sus representaciones, pero tomando en cuenta que esos aprendizajes previos indispensables de décimo año, que son analizar un subconjunto, utilizar correctamente los símbolos de pertenencia, representar intervalos numéricos, determinar la unión y determinar el complemento, se trabajen como parte de este aprendizaje base y no se les dé un tratamiento por separado. O sea, se trabajan de forma integrada para ese análisis de funciones, pero no de una forma aislada. No es devolverse a cada uno de estos aprendizajes indispensables y que el docente lo retome. No, la propuesta es de que lo trabaje integrado en el análisis de funciones como tal. Igual que los compañeros, esta propuesta, este ejemplo, se trata de que lo trabajemos para que el estudiante pueda alcanzar el aprendizaje base en un mes específico. Sin embargo, como dijo la compañera María, esto es una propuesta tentativa y va a depender de la contextualización que se realice en la zona o en la región en que se está desarrollando y en la institución específica. Acá se propone para el mes de agosto. Sin embargo, eso va a depender mucho de las condiciones de cada uno de los centros educativos y de las instituciones y las regiones como tal. Igualmente, se propone diferentes recursos en cuanto a lo que podría trabajar el docente. Están las PAP, que tienen una serie de sugerencias metodológicas para el trabajo, algunas con ejemplos muy detallados. También están las plantillas de planeamiento, que en estas se han desarrollado diversos planeamientos y diversos ejemplos. ¿Para qué? Para el trabajo de estos aprendizajes bases. También está el programa de estudios con sus indicaciones puntuales y sus estrategias metodológicas como tal. Y muy importante tomar en cuenta el gran trabajo que se hizo el año pasado en cuanto a los videos de Aprendo en Casa TV, que para las plantillas base de 2020, esas contienen videos para cada uno de los aprendizajes bases propuestos. Entonces, como les comentaban los otros compañeros y les reitero, es utilizar todos estos recursos en el planeamiento que el docente pueda hacer. Entonces, estas plantillas de aprendizaje base son una sugerencia para la mediación pedagógica que realiza el docente, pero con diferentes recursos para que se puedan integrar en el trabajo de
de aula, dependiendo sí las condiciones de cada región, y tratando de que esos aprendizajes bases indispensables se trabajen integrados al aprendizaje base que quiero lograr. Recordarles que estas plantillas de aprendizaje base, estas plantillas de aprendizaje base, así como las rutas de nivelación, las pueden encontrar en el sitio que nos indicaba el video, específicamente en el número 35 para tercer ciclo y educación diversificada, en el caso de matemáticas, y para los colegios técnicos, en el caso también de matemática, en el número 45. Entonces, muchísimas gracias y procede la compañera María Fernanda Víquez de adultos. Muchas gracias, don William, y a don Alfredo por su participación. Y así es, continuamos entonces con la asesora nacional María Fernanda Víquez, que nos comentará lo referente a la educación de personas jóvenes y adultas. Muchas gracias. Bueno, lo que vamos a ver es un ejemplo de del módulo 75 en el caso de IPEC y SINDEA, o de colegios académicos nocturnos e inclusive de CONED si estamos hablando en 10º año. Entonces, le damos clic, por favor. Ok, bueno, esta sería una plantilla de planeamiento, como les dije, obedecería a 10º año o al módulo 75. En este caso, bueno, la matriz difiere un poquito de la matriz para la población joven, para la población diurna. Vamos a ver, la primera columna contempla la habilidad que se pretende potenciar o desarrollar en la población estudiantil. La segunda columna contempla el aprendizaje base. Recordemos, bueno, perdón, ahí la habilidad se desprende de la plantilla de planeamiento que ya teníamos. En la segunda columna vemos el aprendizaje base. En este caso es analizar una función a partir de sus representaciones. Es el mismo que nos presentaba el compañero William y se desprende de las PAP que ya teníamos. Como bien lo han apuntado los compañeros, estas PAP fueron realimentadas en este proceso y pues se les invita a descargarlos en el momento que estén disponibles en la página. Entonces, hay algunas modificaciones y mejoras que deben contemplar para este segundo periodo. Luego tenemos una tercera columna que incluye los indicadores del aprendizaje esperado. Acá es importante destacar que son diferentes a los de la población diurna. De hecho, en cantidad y también en orientación del aprendizaje. Veamos, bueno, si recordamos el que nos acaba de exponer el compañero William, tenía únicamente un aprendizaje y este tiene 2 indicadores de aprendizaje. Entonces, son diferentes también en su propósito y esto porque obedece a las orientaciones propias para personas jóvenes y adultas. Recordemos que la política curricular establece perfiles de salida para la nueva ciudadanía para adultos y de ahí es que se establece esta diferencia. Estos indicadores están en las plantillas de planeamiento y en las PAP también las encontramos. Luego tenemos una cuarta columna que son los aprendizajes previos indispensables, como ya lo apuntó William. En este caso son los mismos, en algunos casos pueden diferir. Es lo que necesita ese estudiante o ese grupo de estudiantes para lograr ese aprendizaje esperado. Es trabajarlos no de manera aislada, sino aprovechar ese momento de clarificación o ese momento de conexión para potenciar ese aprendizaje base, para construir ese aprendizaje base. Algo importante, nada de esto es nuevo. Vean que lo hemos ido rescatando de herramientas que ya conocemos de años atrás, entonces no es nada nuevo para que no creamos que esto vaya a tener o vaya a traernos más trabajo. Se vinculan con, bueno, como les decía, con la conexión y la clarificación. Es algo que ya conocemos. Esos momentos los trabajamos ya, entonces es traerlos a esos momentos y a esos espacios. Y luego en cuanto a la distribución es según modalidad. Recordemos que las modalidades de educación de personas jóvenes y adultas son diversas, entonces va a obedecer a la naturaleza de estas modalidades. Hay algunas organizadas de manera semestral, otras anuales.
Y en cuanto a los recursos, lo que sí se debe buscar y se pretende también incluir es que esos recursos sean pertinentes y oportunos para la población joven y adulta. Son sugeridos, pero si cuando los consultamos consideramos necesario hacer ajustes, pues entonces podemos hacer esos ajustes, porque lo que tenemos que buscar en todo momento es la pertinencia y que satisfagan esas necesidades y esos intereses de la población que atendemos. Entonces, en resumen, los aprendizajes indispensables son esos elementos clave que vamos a traer a colación en el momento de desarrollar ese aprendizaje base, para el logro de ese aprendizaje base. Y hay que trabajarlos y tratarlos de manera conjunta. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, María Fernanda. Nuevamente tenemos un cambio de intérprete, así que agradecemos su espera. Seguidamente, la señora Rocío Torres Arias, jefa del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes, y la señora Rebeca Montoya Vargas, asesora nacional del mismo departamento, nos comentará sobre la línea de acción de evaluación de los aprendizajes y sobre el sistema para la recopilación de información de la evaluación de los aprendizajes conocida como CIRIMEO. Adelante y bienvenida, doña Rocío. Gracias, doña Ofelia. Como parte de los ajustes que se han venido realizando propios de esta situación de pandemia, así como lo presentaron los compañeros que nos antecedieron, es importante para nosotros desde el ámbito evaluativo hacer un refrescamiento de cuáles son los aspectos que ha sido necesario considerar con el propósito de que la evaluación se ajuste a los lineamientos que se han venido presentando y que se están desarrollando durante el curso lectivo 2020-2021. Es por esto que traemos como referencia este cuadro en donde vemos cuáles son los lineamientos que han regido el proceso evaluativo para el primer periodo del curso lectivo 2021. Si recordamos el acuerdo tomado por el Consejo Superior de Educación en donde se definían las fuentes de evidencia con las cuales cuenta la persona docente para definir la promoción de la persona estudiante en este curso lectivo, para el primer periodo se habían definido 3 grupos de asignaturas. Un primer grupo de asignaturas que tenía como fuentes de evidencia fundamentales las evidencias de nivel de logro en la GTA, o sea, la valoración que hace la persona docente de los desempeños demostrados por la persona estudiante mediante la ejecución de las actividades que se le asignan en las guías de trabajo autónomo. Esta fuente de evidencia tiene un valor de 55% y la complementan los instrumentos de evaluación sumativa con un valor de 45%. En este sentido, es importante recordar que los instrumentos de evaluación sumativa son la serie de actividades, estrategias y técnicas que utiliza la persona docente con el propósito de permitirle a la persona estudiante demostrar la adquisición de aquellos contenidos curriculares, aprendizajes, assessment o habilidades según corresponda a la asignatura, de manera que se valore la aplicación de estos instrumentos como parte del proceso de evaluación en la asignatura. Es importante para la persona docente porque con los desempeños que demuestre la persona estudiante en la ejecución de estos instrumentos de evaluación, puede tomar decisiones orientadas a la realimentación y acompañamiento oportuno a la persona estudiante que así lo requiera, con el propósito de mejorar sus desempeños y su proceso de construcción de conocimiento. En las asignaturas que forman parte del grupo 1, se hace énfasis en una evaluación sumativa porque evidentemente estas dos fuentes de información tienen un valor porcentual asignado. No obstante, la práctica de la evaluación diagnóstica y la evaluación formativa son parte fundamental en este proceso que se está proponiendo se lleve a cabo en este momento. En el grupo 2 de asignaturas, que lo conforman básicamente aquellas que forman parte del área de la educación técnica, se han definido 3 fuentes de evidencias. Igual que en el grupo 1 tenemos la evaluación del nivel de logro en la GTA con valoración de 45%, los instrumentos de evaluación sumativa con una valoración de 45% y el portafolio de evidencias que es propio
de las asignaturas del área de la educación técnica con un valor del 10%. En el grupo de asignaturas 3 se conservan aquellas que ya por disposición del Consejo Superior de Educación están definidas con un carácter meramente formativo de la evaluación, como lo son el primer año de la educación general básica, educación para la afectividad y la sexualidad, la educación informática educativa y otras que expresamente el Consejo haya aprobado. Para estas se define como única fuente de información las evidencias de nivel de logro que demuestre el estudiante mediante el desarrollo de la GTA, cuya valoración es formativa, por lo tanto no tiene un valor porcentual explícito como lo tiene el grupo 1 o el grupo 2 de asignaturas. Considerando la situación que se ha venido presentando durante este primer periodo del curso lectivo, fue necesario la conformación de un grupo 4. Este grupo 4 surge a raíz de una consulta que se hace a finales del curso lectivo 2020 por parte de la señora viceministra, del despacho de la señora viceministra, por parte del despacho de la señora viceministra, en donde se envió un cuestionario que contenía varios temas, que era de importancia para las autoridades en ese momento conocer la opinión de la persona docente. En este cuestionario se hizo consulta acerca de las guías de trabajo autónomo, de la mediación, de la evaluación y de la herramienta que se facilitó para el registro y sistematización de información en ese curso lectivo como fue EDIMEP. Cuando se hizo consulta respecto de las fuentes de información con que contaba la persona docente en ese curso lectivo, específicamente en los instrumentos de evaluación, la mayoría de las personas que hicieron devolución de ese cuestionario contestado coincidieron en que era importante que no se aplicara solo un instrumento, sino que se aplicaran varios instrumentos. Se acogió esa opinión de las personas docentes y con base en ella fue que se hizo la propuesta al Consejo Superior de Educación para la aprobación de las fuentes de evidencias y los lineamientos que dieran pie a este curso lectivo. No obstante, dado el trabajo que se ha venido realizando por parte de la Asesoría Nacional en las diferentes asignaturas al acompañamiento de la persona docente y escuchando las opiniones de ellos al respecto, la mayoría ha enfatizado en que es importante que se aplique solo un instrumento de evaluación. Esto por considerar la situación que en la que estamos atendiendo a los estudiantes en este momento, además las particularidades que se viven en cada una de las regiones. Por otra parte, también fue importante el referente teórico y fundamento de los programas de estudio, en donde se hacía énfasis en la mayoría de ellos de la importancia del compartir de los estudiantes en el momento que se aplicaba ese instrumento. Valorando todas esas sugerencias y opiniones, se dio pie a la apertura para este segundo periodo del curso lectivo 2021 de un grupo 4. Si pasamos la imagen. Este grupo 4 estaría conformado por fuentes de evidencias como son las guías de nivel de logro con un valor de 55% y la aplicación de un solo instrumento de evaluación sumativa. Entonces, si comparamos el grupo 4 con respecto al grupo 1, vemos que para las asignaturas que lo conforman, no van a aplicar dos instrumentos de evaluación sumativa. Se aplicará únicamente un instrumento en este segundo periodo, como se ejemplifica en la pantalla siguiente. Doña Rocío, creo que estamos teniendo alguna dificultad con su audio. Estaba solicitando a la compañera Danae que me pase la imagen, por favor, a la otra pantalla. Perfecto. Para
segundo periodo de este curso lectivo, hemos definido un cuarto grupo de asignaturas que van a contar con 2 fuentes de evidencias, como lo vinieron haciendo durante el primer periodo. Igual mantenemos las evidencias de nivel de logro en la GTA, y la aplicación de un instrumento de evaluación sumativa. La pregunta que surge ahora es, ¿cuáles son las asignaturas que conforman este grupo? Básicamente, las asignaturas que conforman el grupo 4 son aquellas que durante el curso lectivo 2020 conformaban el grupo 2. De acuerdo con, por otra parte, de acuerdo con el acuerdo del Consejo Superior número 0430 del 2023, con fecha 24 de mayo, en donde se enmarcan los lineamientos y mecanismos administrativos y técnico-académicos que garantizan la correcta conclusión del curso lectivo, se plantea lo siguiente: la promoción final y la obtención del título de conclusión del segundo ciclo de la educación general básica en el segundo periodo del curso lectivo 2021 en el segundo ciclo de la educación general básica se debe considerar para las asignaturas o figuras afín de matemática, español, ciencias y estudios sociales las siguientes fuentes de evidencia: un 55% del nivel de logro obtenido mediante los desempeños demostrados por la persona estudiante en la resolución de las guías de trabajo autónomo, un 25% que se obtiene al aplicar un único instrumento de evaluación sumativa para este nivel, o sea, el sexto año del segundo ciclo de la educación general básica. ¿Por qué solo un único instrumento para estas asignaturas? Porque el otro 20% que lo complementa se obtiene de la aplicación de la prueba escrita con aprendizajes esperados que planifica y aplica la persona docente que en este curso, en esos niveles, imparte asignatura de matemática, español, ciencias o estudios sociales. Continuamos. Para efectos de la promoción final y la obtención del título de bachiller en educación media en el segundo periodo del 2021, el acuerdo establece lo siguiente: se debe considerar para las asignaturas o figuras afín de matemática, español, ciencias según corresponda a química, física o biología, de acuerdo con la malla curricular del centro educativo, estudios sociales y lengua extranjera. Para este efecto se han definido como fuentes de información las evidencias de nivel de logro en las guías de trabajo autónomo con un valor de 55%, igual la aplicación de un único instrumento de evaluación sumativa con valor de 20% y la prueba escrita con aprendizajes esperados que planifica, elabora y aplica la persona docente responsable de impartir estas asignaturas. En el caso de dominio lingüístico y pruebas de especialidad técnica, también se debe someter el estudiante a la aplicación de estas pruebas. Con respecto a las asignaturas o a las pruebas de física, química o biología, es importante hacer un énfasis aquí a los directores y directoras de los centros educativos que lo que corresponde es la planificación de una fecha para la aplicación de estas pruebas en un día específico para cada una de estas asignaturas. Según corresponda, los estudiantes resolverán la prueba de física, la de química o la de biología de manera independiente, según lo dicte la malla curricular. Seguidamente, la compañera Rebeca les va a hacer una presentación de la herramienta que se va a poner a disposición de los docentes y las docentes para la sistematización y recopilación de información de los desempeños de la persona estudiante
durante este curso lectivo 2021. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Rocío. Un cordial saludo nuevamente. Y bueno, en virtud de la reanudación, ¿verdad?, del curso lectivo 2021, el Ministerio de Educación Pública pone a disposición del personal docente y administrativo de los centros educativos este sistema en línea llamado CIRIMEP. Este sistema, ¿verdad?, se ha habilitado para la recopilación de la información de la evaluación de los aprendizajes. Ha sido un trabajo en conjunto del Viceministerio Académico, la Dirección de Desarrollo Curricular, la Dirección de Recursos Tecnológicos, la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras, la Dirección de Informática de Gestión, así como del Departamento de Orientación Educativa de la Dirección de Vida Estudiantil. Bueno, y como les indicaba, este sistema en línea, ¿verdad?, constituye el recurso principal para que la persona docente realice la recopilación de la información del proceso de la evaluación de los aprendizajes. Está relacionada con el registro de los niveles de desempeño o bien de logro demostrados por la persona estudiante en cada uno de los aprendizajes, así como, por supuesto, la elaboración del informe descriptivo de logro para las diversas modalidades educativas del Ministerio de Educación Pública. Es indispensable también mencionar que este sistema en línea requiere para su ingreso, ¿verdad?, tanto que la persona docente como para el usuario institucional se realice por medio del correo oficial @MEP. Una vez que la persona docente, ¿verdad?, hemos conocido, por supuesto, que como parte del proceso de evaluación de los aprendizajes ha venido realizando ese registro de información relacionada con los desempeños y logros de cada persona estudiante en los diversos aprendizajes que se han desarrollado en el marco de la mediación pedagógica para la educación combinada, y por lo tanto ha brindado ese acompañamiento y esa realimentación que es fundamental para el desarrollo del proceso de construcción de conocimiento de la persona estudiante. Para la elaboración del informe descriptivo de logro de este primer periodo, entonces se va a registrar en CIRIMEP lo que corresponde ya a los niveles de desempeño o de logro que se han podido evidenciar en este primer periodo del curso lectivo 2021, y por lo tanto, bueno, para el segundo periodo también se va a registrar esa información como parte del proceso en ese segundo periodo y no como parte de un producto en el segundo periodo, porque si bien es cierto, tanto en el primer periodo como en el segundo periodo del curso lectivo presente, toda la información que se registre debe evidenciar ese proceso de la evaluación de los aprendizajes. Una vez que contamos con esos niveles de desempeño registrados o de logro registrados en CIRIMEP, entonces el sistema como tal va a poder brindar los equivalentes numéricos obtenidos en la fuente de evidencias, ¿verdad?, llamadas evidencias nivel de logro de las guías de trabajo autónomo. A su vez, sabemos que tenemos la otra fuente de evidencia que nos explicaba doña Rocío Torres anteriormente, que se llama el instrumento de evaluación sumativa. En este sistema vamos a registrar la calificación de los instrumentos de evaluación sumativa o bien de la otra fuente de evidencias para el grupo 2, ¿verdad?, que corresponde al portafolio de evidencias, ¿verdad? Esto según corresponda. Y en el caso de la información que nos brindó doña Rocío anteriormente de la prueba escrita con aprendizajes esperados elaborada por la persona docente, la calificación que la persona estudiante obtenga en esta prueba se registrará también en este sistema. Sabemos que esta prueba que hacemos mención, ¿verdad?, será para el segundo periodo, por lo tanto el sistema estará habilitado conforme corresponda para hacer los registros según las fuentes de evidencia establecidas para cada uno de los periodos del presente curso lectivo. En este sentido, entonces, si nosotros ya hemos registrado como personas docentes en el sistema los diferentes niveles de desempeño o bien de logro según las fuentes de evidencia, entonces se va a poder obtener la nota de la persona estudiante en cada asignatura o figura afín. Y por ende, por supuesto, no solo la nota, sino visualizar aquel nivel de logro
en razón de lo que la persona estudiante ha podido lograr en el desarrollo de la mediación pedagógica para la educación combinada en las asignaturas o figuras afín. Una vez que ya contamos con esta información registrada en el sistema, bueno, el sistema nos va a permitir generar el informe descriptivo de logro unificado para cada persona estudiante, entendiéndose que tenemos, por supuesto, informes descriptivos de logro que responderán en este sentido a aquellas asignaturas con promoción semestral en el primer periodo, o aquellas asignaturas con promoción anual, pero que por lo tanto también se entrega el informe descriptivo de logro en el primer periodo. También el informe descriptivo de logro, bueno, de las asignaturas con promoción semestral, pero en el segundo periodo. Y a su vez, aquellas asignaturas en las cuales vamos a realizar, en caso de ser necesario, la estrategia de evaluación, entonces se registrará, por supuesto, el informe descriptivo de logro a partir de esa estrategia implementada. Entonces, esto quiere decir que el sistema, por supuesto, va a poder generar los diferentes formatos de los informes descriptivos de logro que se requieren para socializar con las personas encargadas legales o bien la persona estudiante mayor de edad. Asimismo, por ser un sistema en línea, también va a permitir el envío automático de este informe descriptivo de logro en caso que así se requiera, o bien también permitirá generar este informe descriptivo de logro en formato PDF. Una vez que se cuenta también con esta información, entonces se va a poder generar el acta final que debe ser entregada a la dirección del centro educativo con la información de las personas estudiantes. Entonces, es fundamental no solo que este sistema nos permite el registro de los diferentes niveles de desempeño y logro obtenidos o demostrados por la persona estudiante como parte de su proceso de construcción de conocimiento, y también poder generar ese informe descriptivo de logro, que es el documento oficial de comunicación a las personas encargadas legales o a la persona estudiante mayor de edad, sino que permite generar datos, no solo a nivel de centro educativo, sino a nivel regional, a nivel circuital y a nivel nacional. Estos datos fundamentales, por supuesto, ¿para qué? Para la toma de decisiones, orientadas a la mejora del proceso de construcción del conocimiento del estudiantado y por ende a todos los procesos desarrollados en los centros educativos y en cada uno de los niveles que corresponda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Rebeca, y al igual agradecemos a doña Rocío por toda la participación. Seguidamente, doña María Alexandra nos hará una síntesis de lo aquí expuesto. Adelante, doña María Alexandra. Gracias, compañeros que nos han precedido y que nos han dado insumos para lograr tener en este momento la posibilidad de leer esta pantalla y comprender cómo en estas áreas de articulación curricular y evaluación de los aprendizajes tenemos insumos valiosísimos para la persona docente. La persona docente se va a poder sentar a hacer su planeamiento con las plantillas de aprendizaje base. Ese va a ser su planeamiento, las plantillas de aprendizaje base. Le va a cambiar esa cuarta columna que va a poner estrategias de mediación pedagógica y va a empezar a redactar esas estrategias que visualiza como profesional en educación, donde va a poner en práctica todos sus conocimientos didácticos, pedagógicos y de contexto, y va a tomar esa matriz de ruta de nivelación y va a decir, bueno, de este aprendizaje base, debo tener en cuenta estos aprendizajes indispensables, o sea, no puedo seguir con el algoritmo de la división si mis estudiantes no saben sumar, restar y multiplicar. No puedo ver el sistema métrico decimal si mis estudiantes no saben muy bien multiplicar y dividir entre 10, 100 y 1000 de manera abreviada. No puedo seguir la comprensión de lectura que pretende y la inferencia y la interpretación de figuras literarias si no saben qué es un sinónimo, un antónimo, un parónimo, un homónimo. Entonces, esto es fundamental, que estos aprendizajes indispensables me ayudan a redactar esas estrategias de mediación para poder lograr ese andamiaje lógico
y correcto para esa construcción de conocimiento. Entonces la persona docente se sienta con su plantilla de aprendizaje base, su ruta matriz de aprendizajes indispensables y va redactando las estrategias de mediación. Todo esto podrá valorarlo en la persona estudiante a través de CIRIMEP, la estrategia del sistema en línea para evaluación de los aprendizajes, y también podremos verlo a nivel nacional más adelante para 5º grado y 10º año en Faro. Y además podrá ser parte de los procesos de capacitación docente. Esa capacitación docente que estamos brindando en este momento, por ejemplo, tenemos el curso en línea de 12 horas para llevarlo en casa, en la comodidad del hogar, en el tiempo que el docente decida, en el ritmo que pueda desarrollar para aprender todo sobre la mediación pedagógica transformadora en el contexto de pandemia, donde les explicamos todo lo que vimos hoy en este webinar y además ampliado con recursos y con link para el acceso de los docentes. Les invitamos a matricularse y llevar este curso de mediación gratuito para todos los docentes. Y otros cursos que tendremos, como el de evaluación de los aprendizajes y el del diseño universal para el aprendizaje. Todas estas 4 grandes áreas forman parte de lo que llamamos área de articulación curricular y evaluación dentro de ese gran plan de nivelación académica que hemos reforzado para todo nuestro país. Adelante la siguiente. Recordemos entonces que el plan de nivelación académica tiene 4 líneas de acción. Hoy vimos las 2 primeras muy ampliamente, pero las 2 siguientes, la 3 y la 4, son de altísima importancia. ¿Por qué? Porque vienen los apoyos educativos para la inclusión y atención de la diversidad, donde tendremos todo lo relacionado a la atención de las personas que han salido con niveles más bajos en el rendimiento, cómo vamos a reorientar algunos recargos para poder desarrollar esto, cómo vamos a desarrollar la PEI dentro del planeamiento, cómo vamos a hacer la alerta temprana, cómo vamos a buscar que tengan esa posibilidad de que nadie se nos quede atrás. Y el área 4, apoyos tecnológicos digitales, todas las herramientas digitales para la persona docente, la persona estudiante, cómo los vamos a poner a manos de los estudiantes para que los tengan en sus teléfonos. Aprendizap, una herramienta nueva que viene para nuestros estudiantes, las plataformas especiales de apoyo al docente y otros proyectos importantísimos que queremos contarles, pero quedan pendientes estas 2 áreas últimas, la 3 y la 4, muy importantes, pero que serán tema para un próximo encuentro. Agradecerles muchísimo su atención y desearles a todos que la información dada sea muy provechosa. Recordarles que nuestro correo de dirección curricular está abierto para ustedes y que cada uno de los departamentos, desde la primera infancia hasta la educación de adultos, estamos para servirles. Tenemos un lema al interno de la dirección curricular que es que la clave está en apoyarnos. Cuenten con nosotros para todo este proceso, por supuesto, del segundo periodo del ciclo lectivo 2021. Estamos haciendo un gran trabajo juntos en un escenario inédito. Estamos haciendo historia. Gracias. Muchas gracias, doña María Alexandra. También quiero agradecer a las asesorías nacionales que nos acompañaron hoy, las jefaturas y a todo el equipo técnico que participó en este evento. Hemos llegado al fin de nuestro webinario, no sin antes agradecer la participación a todos y todas ustedes. De verdad que para el Ministerio de Educación Pública, el Viceministerio Académico, la Dirección de Desarrollo Curricular, el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez, ha sido un gran placer compartir esta información. Como siempre, les deseo muchos éxitos en sus vidas personales y profesionales y por favor, sigamos cuidándonos. Que tengan un feliz día.